Hay algo que casi nadie te va a decir y que hoy te lo voy a soltar sin anestesia. La mayoría de las veces que te rindes no es porque te falten fuerzas, es porque te sobran excusas disfrazadas de sabiduría. Sí, así como lo oyes. Porque hemos aprendido a llamarle ser realista a la cobardía, prudencia al miedo y esperar el tiempo de Dios, a la parálisis que nosotros mismos elegimos. Y si te quedas conmigo hasta el final de este mensaje, te voy a mostrar por qué esa creencia de que ya lo intentaste todo es probablemente la mentira más peligrosa que te estás creyendo ahora mismo y cómo romperla hoy, no mañana, no cuando te sientas listo, sino hoy. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Suscríbete a este canal ahora mismo. No lo hagas porque yo te lo pida, hazlo porque necesitas recordatorios constantes de que tu vida puede cambiar. Y dime abajo en los comentarios si alguna vez sentiste que hiciste todo bien y aún así todo salió mal. Escríbelo, porque cuando lo escribes lo sacas de adentro y cuando lo sacas de adentro dejas espacio para que entre. Algo nuevo, déjame contarte algo que me pasó hace años. Estaba sentado en la sala de mi casa, era de noche, todos dormían y yo tenía una lista en la mano, una lista larga de cosas que había intentado y que no habían funcionado. Proyectos que no despegaron, relaciones que se rompieron, inversiones que se fueron al piso, palabras que dije y que no debí decir, silencios que guardé y que me costaron caro. Y recuerdo que miré esa lista y pensé, Dante, tal vez esto no es para vos. Tal vez te equivocaste de sueño, de llamado, de camino. Y justo en ese momento, no sé si fue Dios o fue mi conciencia o fue ese pedacito de fe que todavía me quedaba, escuché algo adentro que me dijo, ¿y si el problema no es que te rindas, sino que nunca te has levantado de verdad? Esa frase me partió al medio, porque yo creía que levantarse era volver a intentar lo mismo. Pero levantarse de verdad es otra cosa. Levantarse de verdad es reconocer que tal vez lo que estaba roto no era el sueño, sino la manera en que yo lo estaba persiguiendo. Levantarse de verdad es aceptar que a veces el fracaso no es una señal de que Dios te cerró la puerta, sino de que vos mismo te paraste en el umbral y no quisiste entrar porque adentro había cosas que te daban miedo a enfrentar. Ahora déjame preguntarte algo y quiero que seas brutalmente honesto con vos mismo. ¿Cuántas veces has dicho, me rindo, cuando en realidad lo que querías decir era, tengo miedo? Porque rendirse suena más noble, más digno, más espiritual incluso. Pero miedo suena vulnerable, suena débil, suena humano. Y nos han enseñado que los cristianos no podemos tener miedo, que la gente de fe no duda, que los que creen en Dios no se deprimen. Mentira. Mentira grande como una catedral. Conocí a una mujer en Bogotá, le voy a decir Marta, aunque ese no es su nombre. Marta tenía 52 años cuando vino a verme después de una conferencia. Me dijo, Dante, yo ya me rendí. Intenté salvar mi matrimonio, intenté que mis hijos me respetaran, intenté levantar un negocio, intenté ser mejor persona y todo se cayó. Entonces decidí que Dios no me quiere bendecir. Y yo le pregunté, Marta, ¿cuándo fue la última vez que te levantaste sin pedirle permiso a tu pasado? Se quedó callada. Porque ella no se había rendido por cansancio, se había rendido porque cada vez que intentaba algo nuevo llevaba consigo la mochila completa de todo lo que no funcionó antes. Y nadie, escúchame bien, nadie puede correr una carrera nueva cargando los trofeos rotos de las carreras anteriores. El problema no es que te caigas. El problema es que cuando te caes te quedas ahí tirado revisando las heridas, contándolas, nombrándolas, mostrándoselas a todo el mundo como si fueran medallas. Y las heridas no son medallas, son lecciones. Y las lecciones no se exhiben, se aplican. Ahora quiero que pienses en algo conmigo. La Biblia está llena de gente que tuvo que levantarse. Pedro, que negó a Jesús 3 veces y tuvo que levantarse. David, que cometió adulterio y asesinato y tuvo que levantarse. Job, que lo perdió todo y tuvo que levantarse. Pero fíjate en algo, ninguno de ellos se levantó igual. Pedro se levantó más humilde, David se levantó más quebrantado, Job se levantó más sabio. Porque levantarse no es volver a ser el mismo, es convertirte en alguien que aprendió algo que antes no sabía. Y acá es donde la cosa se pone incómoda. Porque si vos te levantás y seguís siendo el mismo orgulloso, el mismo impulsivo, el mismo que no escucha, el mismo que no perdona, el mismo que culpa a todos menos a vos, entonces no te levantaste, simplemente te pusiste de pie. Y ponerse de pie no es lo mismo que levantarse. Ponerse de pie es un acto físico. Levantarse es un acto espiritual. Hace unos años estaba dando una conferencia en la Ciudad de México y un hombre se me acercó, tendría unos 60 años, bien vestido, con esa postura de alguien que ha trabajado duro toda su vida. Me dijo, Dante, yo lo perdí todo. Mi empresa quebró, mi esposa me dejó, mis hijos no me hablan y lo peor es que fue mi culpa. Yo tomé malas decisiones, yo fui infiel. Yo prioricé el dinero sobre mi familia. Y ahora estoy solo y no sé cómo levantarme de esto. Y yo le dije algo que tal vez suene duro, pero era lo que necesitaba escuchar. Hermano,
lo primero que tenés que hacer es dejar de llamarle mala suerte a las consecuencias de tus decisiones. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Nadie le había dicho eso. Todo el mundo le había dicho, ya va a pasar, Dios te va a restaurar, todo pasa por algo. Pero nadie le había dicho la verdad, que Dios sí restaura, pero no restaura lo que vos seguís destruyendo. Entonces, si hoy estás en el piso, si hoy sentís que no podés más, si hoy estás pensando en rendirte, primero necesito que respondas esta pregunta. ¿Qué estás dispuesto a cambiar? Porque si no estás dispuesto a cambiar nada, entonces no querés levantarte. Querés que Dios te levante mientras vos seguís haciendo lo mismo. Y eso no es fe, eso es magia. Y Dios no es un mago, es un padre. Y los padres no les dan a sus hijos lo que piden, les dan lo que necesitan. Y lo que vos necesitas no es que las cosas cambien, es que vos cambies. Ahora déjame llevarte a un lugar incómodo. Hay gente que se rinde porque está cansada de pelear. Pero hay otra gente que se rinde porque descubrió que pelear le daba identidad. Sí, así como lo oyes, hay personas que se acostumbraron tanto a la lucha que no saben quiénes son sin ella. Entonces sabotean su propia paz porque la paz les resulta aburrida, extraña, sospechosa. Conocí a un joven en Medellín, le voy a decir a Andrés, que cada vez que su vida empezaba a estabilizarse él mismo, la desestabilizaba. Conseguía un buen trabajo y renunciaba a los 3 meses. Empezaba una relación sana y la terminaba sin motivo. Ahorraba dinero y se lo gastaba en una noche. Y cuando le pregunté por qué lo hacía, me dijo algo que me dejó helado. Es que no me reconozco cuando las cosas van bien. Ese muchacho no necesitaba que le fuera bien, necesitaba sanar la creencia de que él no merecía que le fuera bien. Y ahí está el punto. Mucha gente no se levanta porque en el fondo no cree que merece estar de pie. Crecieron en casas donde les dijeron que eran un error, que no servían para nada, que todo lo hacían mal. Y esas palabras se convirtieron en cimientos. Y sobre esos cimientos construyeron toda su vida. Y ahora tienen 40, 50, 60 años y siguen viviendo en la casa que les construyeron con palabras cuando tenían 8. Entonces, levantarse no es solo pararse, es demoler esa casa. Y demoler duele, porque esa casa, aunque sea fea, aunque esté rota, es lo único que conoces. Y hay algo en el ser humano que prefiere lo conocido malo a lo desconocido bueno. Por eso hay gente que vuelve con la pareja que los maltrató, que vuelve al trabajo que los explotó, que vuelve a la iglesia que los juzgó. Porque lo conocido da la ilusión de control. Pero la ilusión de control no es paz, es cárcel. Ahora quiero que hagamos algo juntos. Quiero que pares un momento y pienses en una cosa que has intentado y que no funcionó. Una sola. No hace falta que sea grande. Puede ser un negocio, una relación, un hábito, un sueño. Y ahora quiero que te preguntes, ¿qué aprendí de eso? No qué perdí, ¿qué aprendí? Porque si solo te enfocás en lo que perdiste, vas a vivir en el pasado. Pero si te enfocás en lo que aprendiste, vas a construir el futuro. Hace poco hablé con una señora en Guadalajara, le voy a decir Rosa. Rosa había perdido su casa, su negocio y a su esposo en un lapso de 2 años y me dijo, Dante, yo ya no tengo fuerzas para empezar de nuevo. Y yo le pregunté, Rosa, ¿qué es lo único que no perdiste? Se quedó pensando y después me dijo, mi fe. Y yo le dije, entonces tenés todo lo que necesitas. Porque la fe no es creer que Dios va a cambiar tus circunstancias. La fe es creer que Dios te va a sostener en medio de tus circunstancias mientras vos haces tu parte. Y acá está el problema. Queremos que Dios haga nuestra parte. Queremos que Dios nos consiga el trabajo mientras nosotros no mandamos el currículum. Queremos que Dios sane nuestro matrimonio mientras nosotros no pedimos perdón. Que Dios nos prospere mientras nosotros no pagamos nuestras deudas. Y eso no es fe, eso es pereza espiritual. Levantarse implica acción, no solo oración, acción, no solo fe, obediencia, no solo esperanza, movimiento, porque Dios no mueve a los que no se quieren mover. Dios acompaña a los que se animan a dar el primer paso, aunque ese paso sea tembloroso, pequeño, lleno de miedo. Ahora déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho. Está bien empezar de nuevo. No es una derrota, es una decisión. Porque hay gente que cree que empezar de nuevo es admitir que fracasaste. Y sí, tal vez fracasaste. ¿Y qué? El fracaso no es tu identidad, es una experiencia. Y las experiencias no definen quién sos, definen qué sabes. Conocí a un hombre en Monterrey, le voy a decir Carlos. Carlos había tenido 3 negocios y los 3 habían quebrado. Y me dijo, Dante, yo ya no soy un emprendedor, soy un fracasado. Yo le dije, Carlos, un fracasado es alguien que se rinde. Vos no te rendiste, te caíste 3 veces y te levantaste 3 veces. Eso no te hace fracasado, te hace persistente. Y le brillaron los ojos, porque nadie
le había dado permiso para ver su historia de otra manera. Y eso es lo que yo quiero hacer hoy con vos. Darte permiso para ver tu historia de otra manera. Porque tal vez lo que vos llamás fracaso, Dios lo llama entrenamiento. Tal vez lo que vos llamás pérdida, Dios lo llama liberación. Tal vez lo que vos llamás final, Dios lo llama pausa. Pero acá viene lo difícil. Porque para levantarte de verdad vas a tener que soltar cosas. Vas a tener que soltar la versión de vos que ya no funciona. Vas a tener que soltar las amistades que te hunden. Vas a tener que soltar las creencias que te limitan. Vas a tener que soltar la necesidad de que todos entiendan tu proceso. Y soltar duele. Porque soltar se siente como perder. Pero no es perder, es hacer espacio. Imagínate que tu vida es una casa. Y esa casa está llena de muebles viejos, rotos, que ya no sirven. Pero son tus muebles. Los conoces, te acostumbraste a ellos. Y llega Dios y te dice, necesito que saques esos muebles porque te voy a traer algo nuevo. Pero vos te resistís, porque aunque esos muebles estén rotos, son tuyos. Y preferís lo tuyo roto a lo de Dios nuevo. Y ahí es donde te quedás estancado. No porque Dios no quiera darte algo nuevo, sino porque vos no querés soltar lo viejo. Entonces levantarse también es soltar. Y soltar también es confiar. Confiar en que lo que viene es mejor que lo que se fue. Confiar en que Dios no te está quitando algo, te está preparando para algo. Ahora quiero llevarte a otro lugar. Hay gente que no se levanta porque está esperando que alguien venga a levantarla. Están esperando que el esposo cambie, que los hijos maduren, que el jefe los valore, que la economía mejore, que el gobierno haga algo. Y mientras esperan, la vida se les pasa porque nadie va a venir a salvarte. Ni tu familia, ni tus amigos, ni tu pastor. Dios te va a acompañar, te va a fortalecer, te va a guiar. Pero el que tiene que dar el paso sos vos. Hace unos meses hablé con una chica en Cali, le voy a decir, Daniela. Daniela tenía 28 años y estaba viviendo con sus papás. No trabajaba, no estudiaba, pasaba el día en redes sociales quejándose de que la vida era injusta. Y me dijo, Dante, es que nadie me da una oportunidad. Y yo le dije, Daniela, ¿cuántas oportunidades buscaste esta semana? Se quedó callada. Porque la verdad es que ella no estaba buscando oportunidades, estaba esperando que las oportunidades la buscaran a ella. Y la vida no funciona así. Levantarse es asumir responsabilidad, no culpar, no justificar, asumir. Porque mientras sigas culpando a otros por tu situación, les estás dando el poder de tu futuro. Y tu futuro no puede estar en manos de la gente que te hirió. Tiene que estar en manos de Dios y en tus decisiones. Y acá viene algo que tenés que entender. Dios no va a hacer por vos lo que vos podés hacer por vos mismo. Si podés levantarte de la cama, Dios no te va a levantar. Si podés buscar trabajo, Dios no te va a traer el trabajo a tu casa. Si pedir perdón, Dios no va a pedirlo por vos. Dios hace lo sobrenatural, pero espera que vos hagas lo natural. Entonces, si hoy estás esperando un milagro, primero pregúntate, ¿qué es lo natural que yo debería estar haciendo y no estoy haciendo? Porque a veces el milagro no es que Dios haga algo extraordinario. El milagro es que vos te decidas hacer lo ordinario con excelencia. Ahora déjame contarte algo personal. Hubo un momento en mi vida en el que sentí que Dios me había abandonado. Todo lo que tocaba se rompía. Y lloraba, ayunaba, leía la Biblia, hacía todo lo que se supone que un buen cristiano tiene que hacer. Y nada cambiaba. Y llegó un punto en el que le dije a Dios, si no vas a hacer algo, decime y yo me rindo. Y lo que sentí en mi corazón fue esto, Dante, yo ya hice algo. Te di vida, te di capacidad, te di propósito, ahora te toca a vos moverte. Y me enojé, porque yo quería que Dios moviera las montañas. Pero Dios me estaba diciendo, yo te di la pala, ahora empecé a cavar. Y eso cambió todo, porque dejé de esperar que Dios hiciera mi parte y empecé a hacer mi parte confiando en que Dios haría la suya. Y no fue fácil. Hubo días en los que quise rendirme, hubo noches en las que lloré de frustración, pero seguí. No porque tuviera fuerza, sino porque decidí que rendirme no era una opción. Y quiero que entiendas algo. La decisión de no rendirte no es algo que tomás una vez, es algo que tomás todos los días. Hay días en los que te vas a levantar y vas a sentir ganas de tirar todo, veces. Y en esos días vas a tener que decidir de nuevo. Porque la vida no es una decisión grande, es 1000 decisiones pequeñas. Y cada decisión pequeña te acerca o te aleja de donde querés estar. Ahora quiero hablarte de algo que casi nadie menciona. El cansancio emocional. Que hay gente que está físicamente bien pero emocionalmente destrozada. Y el cansancio emocional es peor que el físico. Porque el cansancio físico se cura con descanso, pero el cansancio emocional se cura con sanidad. Y la sanidad no llega sola, hay que buscarla.
Conocí a un matrimonio en Buenos Aires, les voy a decir Juan y María. Llevaban 30 años casados y me dijeron, Dante, ya no nos amamos, nos cansamos de intentar. Y yo les pregunté, ¿cuándo fue la última vez que se miraron a los ojos y se dijeron la verdad? Se miraron entre ellos y María empezó a llorar. Porque hacía años que no se decían la verdad, solo se decían lo que el otro quería escuchar. Y cuando empezaron a decirse la verdad, dolió. Pero después de ese dolor vino la sanidad, porque la verdad duele, pero la mentira mata. Entonces, si hoy estás cansado, pregúntate, ¿de qué estoy cansado? ¿De intentar o de fingir? Porque hay gente que no está cansada de luchar. Está cansada de aparentar que todo está bien, cuando todo está mal. Y ese cansancio es el peor, porque te obliga a vivir una vida que no es tuya. Y ahí es donde entra Dios. Que Dios no te pide que aparentes, te pide que seas real. Dios no necesita tu máscara, necesita tu corazón. Y tu corazón está roto, está cansado, está herido. Y está bien, porque Dios no restaura corazones perfectos, restaura corazones quebrantados. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Qué pasaría si hoy decidieras levantarte de verdad? No mañana, no el lunes, hoy. ¿Qué pasaría si hoy decidieras que tu pasado no define tu futuro? ¿Qué pasaría si hoy decidieras que tus errores no son tu identidad? ¿Qué pasaría si hoy decidieras que el fracaso no es el final, sino el comienzo de algo nuevo? Porque la verdad es que vos no necesitas más tiempo, necesitas más decisión, no necesitas más recursos, necesitas más claridad. No necesitas que todo esté perfecto, necesitas dar el primer paso aunque todo esté imperfecto. Y sé que es fácil decirlo y difícil hacerlo. Sé que hay días en los que el dolor es tan grande que no querés ni levantarte de la cama. Sé que hay momentos en los que sentís que Dios no te escucha, que tus oraciones no llegan, que estás solo. Pero déjame decirte algo. Dios está más cerca en tu quebranto que en tu éxito. Porque en el éxito te acordás de Dios, pero en el quebranto necesitas a Dios. Y Dios no se mueve por tu memoria, se mueve por tu necesidad. Entonces, si hoy estás quebrantado, si hoy estás en el piso, si hoy sentís que no podés más, quiero que sepas que estás en el lugar exacto donde Dios hace su mejor trabajo. Porque Dios no trabaja con gente perfecta, trabaja con gente dispuesta. Y si estás escuchando esto es porque todavía hay algo en vos que está dispuesto. Tal vez no estás dispuesto a correr, pero estás dispuesto a caminar. Tal vez no estás dispuesto a saltar, pero estás dispuesto a levantarte. Y eso es suficiente. Ahora déjame contarte una historia más. Hace años conocí a un hombre en Lima, le voy a decir Roberto, había estado preso por narcotráfico. Pasó 12 años en la cárcel y cuando salió nadie lo quería contratar, nadie confiaba en él. Y me dijo, Dante, yo quiero empezar de nuevo, pero nadie me da una oportunidad. Y yo le pregunté, Roberto, ¿vos te estás dando una oportunidad a vos mismo? Y me miró confundido y le dije, porque si vos no crees en vos, nadie más va a creer. Y ahí entendió, él estaba esperando que alguien creyera en él, para él creer en sí mismo. Pero funciona al revés. Primero tenés que creer vos, después los demás van a creer. Hoy Roberto tiene su propio negocio, está casado, tiene 2 hijos, y cada vez que lo veo me dice, Dante, gracias por creer en mí. Y yo le digo, Roberto, yo no hice nada. Vos creíste en vos y eso cambió todo. Entonces hoy te pregunto, ¿crees en vos? No en la versión perfecta de vos, en la versión real. En la versión que se equivoca, que tiene miedo, que duda, porque esa versión es la que necesita levantarse. Y esa versión es la que Dios quiere usar. Y acá viene lo último que quiero decirte. Levantarse no es volver a ser quien eras, es convertirte en quien Dios siempre supo que podías ser. Porque el plan de Dios no es restaurarte a tu versión anterior, es llevarte a tu versión futura. Y esa versión futura es mejor, más fuerte, más sabia, más compasiva. Pero para llegar a esa versión vas a tener que atravesar el dolor. Y el dolor no es tu enemigo, es tu maestro. Porque el dolor te enseña lo que la comodidad nunca te va a enseñar. El dolor te muestra de qué estás hecho. El dolor te obliga a soltar lo que no sirve y aferrarte a lo que sí. Entonces, si hoy estás en dolor, no lo desperdicies. Aprende de él. Deja que te transforme. Porque el dolor que no te transforma, te destruye. Y vos no estás acá para ser destruido. Estás acá para ser transformado. Y ahora quiero que hagamos algo juntos. Quiero que cierres los ojos por un momento y pienses en esa cosa que dejaste de intentar. Esa relación que dejaste de pelear. Ese sueño que dejaste de perseguir. Esa versión de vos que dejaste de creer que era posible. Y quiero que le digas a Dios, Dios, yo no puedo solo. Pero si vos me acompañás, yo lo intento de nuevo. Y después abrí los ojos y tomá una decisión. Una sola. Una decisión pequeña que te acerque a donde querés estar. Artes no es un evento, es un proceso. Y el proceso empieza con una decisión. Y esa decisión la tenés que tomar hoy.
No cuando te sientas listo, no cuando todo esté perfecto, hoy. Y quiero que entiendas algo. No estás solo en esto. Hay millones de personas que están pasando por lo mismo que vos. Personas que se cayeron, que se equivocaron, que perdieron, que fracasaron. Y muchas de esas personas se levantaron, no porque fueran especiales, sino porque decidieron que rendirse no era una opción. Y vos también podés. No porque seas fuerte, sino porque Dios es fuerte. No porque tengas todo resuelto, sino porque Dios tiene todo bajo control. No porque no tengas miedo, sino porque decidís moverte a pesar del miedo. Entonces, hoy te dejo con esto. No te rindas. Levántate y comenzá de nuevo. No mañana, hoy. No cuando todo esté bien, ahora. Porque tu vida no está terminada, está en pausa. Y vos tenés el control remoto. Y es hora de que presiones play. Y quiero que hagas algo esta semana. Quiero que tomes una acción pequeña pero significativa. Puede ser mandar ese currículum que venís postergando. Puede ser pedir perdón a esa persona que heriste. Puede ser abrir esa Biblia que está juntando polvo. Puede ser levantarte una hora más temprano y usar esa hora para planificar tu futuro. No importa qué sea, lo que importa es que lo hagas. Porque Dios no te va a preguntar cuántas veces te caíste, te va a preguntar cuántas veces te levantaste. Y hoy es tu oportunidad de levantarte una vez más. Ahora, suscríbete a este canal si este mensaje te tocó. Deja un comentario contándome qué parte te impactó más. Y compartí este video con alguien que necesita escuchar esto hoy. Porque tal vez vos ya te levantaste, pero hay alguien cerca tuyo que todavía está en el piso esperando que alguien le diga que es posible. Sé vos esa persona. Sé vos ese recordatorio de que Dios no se rinde con nosotros. Entonces nosotros no podemos rendirnos con nosotros mismos. Y recordá, no te rindas. Levántate y comenzá de nuevo, porque tu historia no termina acá. Esto es solo un capítulo. Y los mejores capítulos todavía no están escritos. Pero para escribirlos tenés que levantarte, agarrar la lapicera y empezar. Hoy, ahora, sin excusas, sin miedo, con fe.